comienza el programa A través de la Biblia, un espacio de estudio y reflexión de la palabra de Dios en voz del hermano Claudio Bravo. Acompáñenos y viajemos juntos a través de la Biblia. Hola, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos una vez más a este espacio de estudio de la palabra de Dios. Hoy comenzamos ya nuestro estudio ya libro por libro y comenzando obviamente con el primer libro de la Biblia, que es conocido como el libro de Génesis. Este primer libro que está dentro de esta primera clasificación del Antiguo Testamento conocida como el Pentateuco. Recuerden que el programa anterior, el estudio anterior, hablamos acerca del Pentateuco, los temas principales, hablamos de la autoría del Pentateuco. Y hoy ya comenzamos de lleno con nuestro estudio, con nuestro, como hemos dicho muchas veces, con nuestro viaje a través de la Biblia. Y vamos a hablar de temas importantes, los temas principales que el libro de Génesis nos presenta. Esta va a ser la estructura que nosotros vamos a utilizar en todos los programas, en todos los estudios que vamos a realizar de los libros de la Biblia. Vamos a hablar de puntos importantes como tema, como autor, como fecha de redacción, los temas principales que están contenidos en el libro y un pequeño bosquejo que nos va a ayudar a tener un conocimiento panorámico, no un estudio profundo del texto, sino que un estudio panorámico que nos va a ayudar a entender el contenido del libro y nos va a ayudar a situarnos en un tipo de texto, en un tipo de literatura, y eso va a facilitar bastante nuestra interpretación de la palabra de Dios. Así que le invito a que pueda tomar apunte, a que esté atento y para comenzar este estudio del día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar acerca del autor. Ya esto lo mencionamos, ya lo hablamos bastante en el programa anterior, en el estudio anterior, la introducción al Pentateuco, donde hablamos que nuestra posición es una posición más tradicional, una postura más tradicional, más conservadora, que considera que el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, de la Biblia, fueron escritos por Moisés. Y tenemos evidencia, vemos que el mismo Pentateuco atribuye la autoría a Moisés. Vimos textos como Éxodo 24:4, Deuteronomio 31:9, que nos hablan específicamente de Moisés escribiendo. Entonces tenemos evidencia interna dentro del Pentateuco, dentro de los primeros 5 libros, que nos hablan de Moisés como autor. También tenemos libros no extra bíblicos, pero sí externos al Pentateuco, como el libro de Josué, como libros del Nuevo Testamento, Lucas, Mateo, que nos hablan de Moisés como el autor. Recordemos que en el capítulo anterior hablamos de esta parte y vimos textos como Jesucristo dando testimonio de que a Moisés y los profetas, o diciendo Jesucristo que Moisés escribió acerca de mí, entonces dando testimonio, atribuyéndole en este caso los textos del Pentateuco a Moisés. Y también vimos como un punto muy importante es que si bien la alta crítica, ¿recuerdan ese término? La alta crítica, que era un tipo de análisis bíblico que lo que hizo fue interpretar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Biblia en sí, como un libro más. Por lo tanto, lo desmenuzó, lo despedazó y propuso varias hipótesis, como la hipótesis documentaria, que hablaba de una cantidad de fuentes que el redactor compiló para poder redactar lo que se conoce como el Pentateuco. Pero la alta crítica negaba la autoría de Moisés y decían que Moisés no pudo haber escrito lo que el Pentateuco presenta porque según el periodo de tiempo, la fecha en que Moisés vivió, según la alta crítica, según esta postura, según este método crítico de la Biblia,
Moisés no pudo haber escrito acerca de una religión tan avanzada o de una religión tan detallada como se detalla, por ejemplo, en el libro de Levítico o Deuteronomio. Pero bueno, para no alargarnos tanto en este tema, porque ya lo vimos en el programa anterior, la alta crítica niega que Moisés haya sido el escritor, pero vimos textos como en Hechos que nos habla que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Tenía conocimiento de la cultura egipcia, tenía conocimiento del desierto, porque estuvo ahí, fue testigo ocular de todos los acontecimientos que se nos narran. Obviamente no todos los acontecimientos, porque él también ocupa fuentes. Obviamente no el tipo de fuentes que presenta la alta crítica, como la hipótesis documentaria que propone, pero sí fuentes que nos hablan de la historia patriarcal, de Abraham, Isaac y Jacob, de los relatos de la creación. Obviamente Moisés no estaba ahí, pero sí recibió estos relatos a través de diferentes documentos o fuentes, o también directamente por revelación divina. Entonces vemos que Moisés sí fue testigo ocular y fue capaz de poder describir todo lo que vio, todo lo que aconteció, todo lo que vivió, pero también recibió de parte de Dios estos relatos como los relatos de la creación a través de diferentes fuentes. Dios guió, Dios lo inspiró, recuerden esos términos también, Dios lo inspiró para poder utilizar estos documentos o estas fuentes correctas y poder también registrar esos relatos que él no fue testigo ocular, pero sí Dios lo inspiró a poder escribir. Así que consideramos a Moisés nosotros como el autor de el Pentateuco, en este caso hablando del libro de Génesis. Ahora la fecha, si consideramos a Moisés como el autor, aproximadamente la fecha, los eruditos bíblicos hablan de una fecha aproximada del 1446 al 1406 antes de Cristo, o también pueden ser otras fechas. Estos son fechas siempre aproximadas, nunca hay una fecha, podemos decir que hay una fecha exacta. Pero sí, aproximadamente ustedes van a encontrar en libros de historia o libros de teología, libros de estudio bíblico, que hay fechas más o menos concordantes entre 1445, 1446, 1400 incluso, pero esa es la fecha, el siglo XV antes de Cristo. En este caso ocupamos esta fecha 1446 al 1406. Si ustedes sacan la cuenta son 40 años y siempre antes de Cristo se cuenta como al revés. Comienza a escribirse en 1446 y se termina de describir en 1406. El tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, peregrinando en el desierto. Ese es el tema, es la fecha de escritura que nosotros manejamos para efecto de este estudio en cuanto al libro de Génesis. También tenemos un tema principal. Si bien tenemos muchos temas en el libro de Génesis, podemos decir que el tema central del libro son los orígenes del mundo, de la humanidad, del pecado y del pueblo del pacto mediante el cual Dios desarrollará su plan redentor. Recuerden que en el programa anterior yo les mencionaba que muchos consideran el libro de Génesis como el semillero de la Biblia, porque aquí se da origen a muchos de los temas que se van desarrollando a lo largo de los demás libros de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Temas doctrinales, temas teológicos, temas profundos. Aquí vemos cómo se originan, cómo nacen y posteriormente se van desarrollando. Entonces vemos que Génesis presenta el origen o el comienzo de todas las cosas. Por ejemplo, la creación del universo en el Génesis capítulo 1, capítulo 2 vemos la creación en 6 días, ¿cierto? El día séptimo Dios descansa, crea al hombre, crea a la mujer, crea la humanidad. En el capítulo 3 vemos la caída. El hombre y la mujer desobedecen a Dios. Dios le había ordenado o Dios le había permitido que comiesen de todo, le había dado la libertad de comer de todo árbol del huerto del Edén, todo árbol que diera fruto. Tenían toda esa libertad de poder alimentarse del huerto. Sin embargo, Dios les dijo que del árbol del bien y del mal no podían comer.
ese fruto, que no era una manzana. La escritura dice que era un fruto. Ellos desobedecen y obviamente vemos las consecuencias del pecado. Esa comunión espiritual, esa relación entre Dios y el hombre se rompe. Esa imagen con la cual el hombre fue creado se distorsiona. Y de ahí en adelante vemos las consecuencias del pecado. El desarrollo del pecado en la humanidad, que lo vemos en el Génesis, a partir del Génesis capítulo 4, capítulo 4 hasta el capítulo 11, vemos cómo el pecado, ya vemos las consecuencias del pecado. Después de que Adán y Eva pecan, después vemos la historia de Caín y Abel, el primer asesinato. Vemos como ya hasta el capítulo 6 vemos como la humanidad se olvida de Dios. Y dice el texto del capítulo 6 que de continuo el pensamiento del hombre era el mal, inclinado al pecado, inclinado a la maldad. Tanto así que vemos esa expresión antropomórfica que se le atribuye a Dios diciendo que se arrepintió de haber creado al hombre. Más que antropomórfica es antropopatismo, que se le atribuyen emociones, sentimientos a Dios. Entonces vemos las consecuencias del pecado, lo vemos desde el principio, desde que el hombre peca. En el capítulo 3 ya vemos las consecuencias tanto para el hombre, para la mujer. La tierra también es maldecida a causa del pecado de Adán y Eva. El inicio del plan redentor mediante el llamado de Abraham en Génesis capítulo 12. Vemos en Génesis 3, versículo 15, que ya hay una promesa de redención, pero el plan redentor comienza con el llamado de Abraham en el capítulo 12. Entonces vemos que Génesis nos introduce a toda la temática que nosotros encontramos en la Biblia. Nos introduce a las temáticas del pecado, del origen de la humanidad, el origen del universo, el origen, vemos en la Torre de Babel, el origen de los idiomas, de las naciones, y el origen o cómo Dios comienza escogiendo a Abraham, comienza a tener esta relación de pacto que prontamente se va a ir desarrollando a través de su descendencia y hasta que esta descendencia llega a ser una nación, la nación del pacto, la nación de Israel. Ahora vamos a pasar a estudiar los temas históricos, los temas importantes que narra el libro de Génesis. Como les decía al principio, no vamos a hacer un estudio profundo de lo que nos presenta del contenido de Génesis, sino que más bien vamos a hablar de forma panorámica, pero sí queremos abarcar la totalidad del texto, lo que nos presenta Génesis en su totalidad. Como decíamos, tenemos temas históricos y teológicos. En primer lugar, la creación. Génesis enseña que Dios es el creador soberano de todas las cosas. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo establece tres verdades fundamentales. Dios existe antes de la creación y eso es importante. Dios crea de la nada. No tenía materia prima para poder crear, sino que Él crea de la nada. Cuando vemos el primer versículo, en el principio creó Dios, Bereshit, bara, Elohim, esa palabra bara es crear de la nada. Y dice, Dios existe antes de la creación. Antes que existiese todo, Dios ya era. Dios ya existía. Podemos decir esa palabra, Dios ya existía, porque es la única forma de poder entender la naturaleza de Dios, la existencia de Dios, que Él es antes de todas las cosas. Y Moisés es muy enfático en esto, aunque muchas veces no nos damos cuenta, pero él comienza diciendo en el principio creó Dios. Moisés no se sienta a escribir y dar argumentos de la existencia de Dios. Lo que él hace es dar por hecho la existencia de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces este primer versículo, como mencionaba anteriormente, nos presenta tres verdades fundamentales. Dios existe antes de la creación, Dios es el origen de todo lo que existe y la creación depende completamente de Él.
Colosenses capítulo 1, versículo 16 nos dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y mediante Él todas las cosas subsisten, hablando de Jesucristo como el autor de la creación. En Colosenses capítulo 1, 16, la creación depende de su creador. No es independiente, autovalente, sino que la creación depende de su creador. Teológicamente esto establece la base de la doctrina de Dios, de la creación y de la soberanía divina. En este versículo, tan solamente en este versículo podemos hablar en profundidad de lo que es la naturaleza de Dios, la teología de Dios, la teología propia. Hablar de la soberanía de Dios, de la providencia divina. Podemos hablar también acerca de, de, de lo que tiene que ver con las diferentes posturas acerca de la deidad, porque aquí nos habla de un solo Dios, del monoteísmo, no de politeísmo, no de deísmo, no de panteísmo, como muchos pretenden enseñar que Dios está dentro de su creación, que todo lo que vemos, todo lo que tocamos y todo lo que observamos en el mundo, en el universo, es Dios. Pero Dios no está limitado a su creación. Dios está por sobre su creación. Entonces, en un puro versículo, en un solo versículo, en el primer versículo podemos encontrar mucho contenido, mucho más que pudiésemos profundizar. Pero la idea, como decíamos, es avanzar en nuestro estudio. En segundo lugar, hablando de los temas históricos y teológicos que nos presenta el libro de Génesis, tenemos la dignidad del ser humano. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dice el versículo 27 del capítulo 1, y creó Dios al hombre a su imagen. Y la imagen de Dios es el sello que Dios ha puesto en la humanidad. Ha puesto su imagen en nosotros. Eso no significa así que Dios puso su naturaleza en nosotros. Compartimos parte de su naturaleza, pero nosotros somos totalmente distintos. Somos criaturas. Él es Dios. Su naturaleza es totalmente distinta a la nuestra. Pero Él puso su imagen. Y hay ciertas características que nos dan a entender esa imagen o nos ayudan a ver esa imagen que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero al tener la imagen, al tener ese sello de Dios en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad, en nuestro ser, eso nos da una dignidad espiritual, nos da una capacidad moral y nos da una responsabilidad ante Dios. El hombre fue creado totalmente distinto a todo ser viviente. Dice la Escritura que Dios sopló aliento de vida sobre nosotros. Sopló aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente, un alma viviente. Todos los demás seres vivos, animales, aves, mamíferos, el reino animal también tienen un alma, pero esa alma es totalmente distinta al alma y a la dimensión espiritual con la cual el hombre fue creado, porque el soplo de Dios está en él. Y eso dignifica al hombre. Todo hombre posee la imagen de Dios. Todo hombre posee esa dignidad espiritual, esa capacidad moral y la responsabilidad ante Dios. Aun cuando el pecado haya distorsionado esa imagen, aún así esa imagen no se ha destruido, no se ha perdido. Y eso, no, eso da dignidad a toda persona. Somos dignificados porque fuimos creados a imagen y semejanza divina. Y eso es algo muy hermoso que nosotros podemos encontrar en la Escritura, en este primer libro, en el libro de Génesis, que nos habla acerca de nuestro origen, que nuestro origen está en Dios, que nuestra existencia en el mundo no es por azar, no es por coincidencia, sino que hay un propósito. Dios nos formó del polvo de la tierra, esa dimensión natural, la dimensión material, física, pero también sopló aliento de vida en nosotros y nos dio una dimensión espiritual que nos hace conscientes de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y la imagen que puso Dios en cada uno de nosotros. Muy importante ese tema. Como punto número 3, tenemos la caída y el origen del pecado. En Génesis capítulo 3 vemos el momento en que Adán y Eva desobedecen a Dios y comen del fruto, son tentados por Satanás. Bueno, el libro de Génesis no nos dice que fue Satanás, pero sí
entendemos a lo largo en el contexto que se nos presenta en el desarrollo de la Biblia, vemos que Satanás estaba detrás de, ahí, de ese plan cuando tentó a Adán y Eva a través de la serpiente. El pecado entra en el mundo mediante la desobediencia de Adán y Eva. Génesis 3:6 nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también y dio también, perdón, a su marido, el cual comió así como ella. Y es este versículo que acabo de leer es muy aplicable para nosotros entender cómo el pecado anida en nuestra mente, en nuestro corazón, y cómo va dando pasos, avanzando, avanzando hasta que caemos en la tentación, cómo la tentación va paso a paso hasta dar a luz, concebir el acto pecaminoso. Por ejemplo, vemos en el texto que dice que este fruto era agradable, que era bueno para comer, era agradable. Y el pecado es así. No nos damos cuenta, pero muchas veces encontramos agradables ciertas cosas, ciertas situaciones, ciertas, ciertas cosas que nosotros anhelamos muchas veces y no nos damos cuenta que estamos siendo seducidos, estamos siendo tentados por el enemigo. Estamos siendo tentados incluso por nuestra propia, como dice el libro de Santiago, por nuestra propia concupiscencia, por nuestro propio deseo. Y no nos damos cuenta que lo malo lo encontramos bueno y lo encontramos agradable. Cuando sabemos que Dios nos ha dicho esto está mal, aún así encontramos que aquello es bueno y lo anhelamos porque es agradable y es codiciable, como porque dice el texto, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y muchas veces la codicia por alcanzar algo nos lleva hacia el siguiente paso. Tomar, dice, y tomó el fruto, y ahí es donde el pecado ya se ha adueñado de nosotros, se ha enseñoreado de nosotros. Porque ya lo hemos maquinado en la mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Lo tomamos y comemos, como dice, y comió del fruto. Y también dio su marido. Y cuando ya estamos decididos, lo tomamos, ya el pecado se consume, es consumido. Y es así como la tentación maquina nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, y poco a poco vamos dando el paso y cada vez vamos avanzando en este camino tormentoso, en esta desviación de la voluntad divina, y finalmente cometemos el pecado que hemos maquinado en nuestra mente. Y no tan solamente hay una consecuencia para nosotros, sino que también muchas veces este pecado también influencia a los que están alrededor nuestro. Dice que Eva dio también a su marido para que comiera y él comió. Y muchas veces nosotros también somos también, así como muchos nos miran a nosotros como ejemplos de fe, cuando caemos también, muchos también imitan aquello. Y si nosotros caemos también, muchas veces vamos a hacer caer a los demás, vamos a ser piedra de tropiezo para los demás. Así como muchas veces somos ejemplo para otros, así también muchas veces vamos a ser piedra de tropiezo. Aquí podemos tener una predicación muy bonita o muy profunda de este tema. Las consecuencias de la caída incluyen separación de Dios, una separación espiritual, una corrupción moral, obviamente, un sufrimiento. Adán y Eva sufrieron las consecuencias de su pecado, una separación espiritual. Esa confianza que había entre Dios y el hombre se rompe, se quiebra esa relación íntima con Dios. Hay sufrimiento, sufrimiento físico. A Eva Dios multiplicó los dolores de sus partos. Cuando ella estuviera dando a luz, se multiplicaron sus dolores. A Adán multiplicó también el trabajo en el sentido de que ya no iba a ser tan fácil el poder labrar la tierra, poder trabajar la tierra, no iba a tener el fruto tan fácil, sino que con el sudor de su frente se iba a ganar el pan diario. Y lo más terrible fue la muerte, que a través de Adán entró la muerte al mundo, el reino de la muerte.
Entonces dice la palabra de Dios que estamos muertos en delito y en pecado. Al separarnos de Dios, estamos ya muertos, dice la Escritura. Ocupa esta analogía de que nosotros, si bien respiramos, si bien vivimos físicamente, pero espiritualmente, esa dimensión espiritual ha muerto porque se ha separado de Dios, se ha roto esa relación con Dios. Esto explica esa condición pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa de la humanidad. Avancemos, avancemos. También tenemos la promesa de redención como punto número 4. Aún después de la caída, inmediatamente, como mencioné casi al principio, Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso Dios le dijo al hombre, a la mujer. Aún después de la caída, Dios anuncia la primera promesa de redención. Entonces, vemos como después que Adán y Eva desobedecieron, se escondieron de la presencia de Dios porque estaban desnudos, Dios obviamente los castiga. Hay consecuencias por su pecado, pero también hay una promesa de redención. También Él los viste con pieles de animales, viste su desnudez. La gracia de Dios aún podemos verla ahí, el amor de Dios por su creación. Entonces, vemos que aquí también está la primera promesa de redención, vemos el inicio, un tema importante, un tema histórico, pero profundamente teológico, que se desarrollará a lo largo, va a ser uno de los temas principales a lo largo de la Escritura. Recordemos que el tema de la Biblia es la redención del hombre a través de Jesucristo. Entonces aquí este punto es muy importante poder recordarlo porque va a ser el punto central que cuando hablemos de redención vamos a volver a este punto, vamos a volver a este momento crucial en la historia de la humanidad. Este texto es conocido como el protoevangelio, porque anuncia la futura victoria del descendiente de la mujer sobre la serpiente. Y este descendiente de la mujer, o esta simiente de la mujer, obviamente es Jesucristo, que derrota a Satanás, al pecado, a la muerte, a Satanás en la cruz. La tradición cristiana interpreta esta promesa como una referencia profética a Cristo. Y claramente lo podemos ver en la Escritura. También tenemos el juicio y la gracia de Dios. El libro muestra repetidamente que Dios juzga el pecado, pero también muestra misericordia. Lo vemos en Adán y Eva, juzga su pecado, hay consecuencias, os castiga, pero también hay promesa de redención. Hay gracia para los hombres. Y también tenemos los ejemplos de el diluvio. Dice el capítulo 6, lo mencionamos del capítulo 6, el capítulo 9 nos habla de la historia de Noé, del arca de Noé, del diluvio, pero vemos que Dios se arrepiente. Aquí Moisés le da esta emoción para poder explicar podríamos decir, esa decepción de Dios de ver a su creación y la tristeza de Dios de ver su creación sumida en la maldad, de que el hombre se haya olvidado totalmente de Dios y que el pensamiento del hombre continuamente estaba inclinado hacia el mal. Tanto así que Dios decidió enviar el diluvio y de raer, o sea, de quitar toda vida del mundo, de sacar a la humanidad de este mundo y solamente salvaguardar la vida de Noé y su familia. Como dice el apóstol Pedro en sus cartas, es decir, a 8 personas que fueron salvadas por el arca, por Dios a través de este arca. Pero aún así vemos que a través de Noé hay un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo. Hay juicio, pero también hay gracia. Dios dice que no iba a volver a aniquilar el mundo, a destruir el mundo a través de un diluvio. Y hace una promesa, hace un pacto con Noé. Y también lo vemos nuevamente en la Torre de Babel. En la Torre de Babel. Dios le dijo a Adán y Eva que se multiplicaran y llenaran la tierra.
Después Dios le dijo a Noé que se multiplicaran y llenaran la tierra. Pero en el capítulo 11 vemos a los habitantes de la tierra que estaban en un solo sitio, en un solo lugar, y lo único que querían eran ser famosos, eran hacerse un nombre y que fueran conocidos por los demás, y deciden construir esta torre gigante para ser conocidos, para ser famosos. Y ahí vemos cómo Dios castiga también esta acción. Dios confunde sus lenguas y los dispersa por el mundo. Y ahí tenemos el surgimiento de las naciones, el surgimiento de los idiomas, de las lenguas. Y ahí vemos otro punto importante también que a veces pasamos por alto. Ahí vemos una clara alusión a la Trinidad en el capítulo 11. Porque cuando Dios ve lo que están haciendo los hombres, dice, bajemos, descendamos y confundamos sus lenguas. Y ahí ocupa el plural. Dios, hablando de sí mismo, ocupa el plural. Y ahí nos está dando claramente luz acerca de su naturaleza divina, su naturaleza trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que estuvieron desde un principio. Entonces vemos lo mismo que pasa con el versículo 27 del capítulo 1 cuando dice hagamos al hombre, o el versículo 26 y 27, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y el capítulo 11 dice bajemos, descendamos y confundamos su lengua. Entonces vemos temas muy importantes, muy profundos aquí en el libro de Génesis y recién vamos los primeros 11 capítulos. Pero ya ahora vemos el pacto, capítulo 12, vemos el pacto con Abraham. Y esto es un tema también importante que debemos tener en cuenta si queremos avanzar en el estudio de los demás libros de la Biblia, porque este es el tema. En el tema del pacto, aquí comienza el pacto de Dios con el hombre, el pacto de Dios con un pueblo, el pacto de Dios con la humanidad. Uno de los temas teológicos más importantes del libro es el pacto abrahámico. Esto lo vemos en Génesis capítulo 12. Los primeros 11 capítulos nos hablan de la historia primitiva, de los orígenes del universo, de la humanidad, del pecado, del diluvio, de la torre de Babel, pero ahora se centra en un personaje histórico, que es Abraham. Y Dios le hace una promesa. Dios lo llama y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré a tu nombre y serás bendición. Bendiciré a todos los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Entonces, esta bendición que Dios le entrega a Abraham tiene una triple, podríamos decir, tiene un triple cumplimiento. ¿Por qué? Porque Dios le promete una descendencia que nos dice después el desarrollo del pacto, nos va dando más luz de este pacto a través de los siguientes capítulos. Nos dice que Dios le promete una descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo, pero le promete un hijo físico, que fue Isaac. Entonces, más que, más que un triple cumplimiento, tiene una tiene tres áreas distintas que nos presenta este pacto. La descendencia, como decía, como su descendencia espiritual y física, obviamente porque a lo largo del tiempo su descendencia a través de Isaac se va multiplicando a través de Jacob, de sus hijos, y se va convirtiendo ya en lo que conocemos más adelante, las 12 tribus de Israel y el pueblo, la nación de Israel. Pero tiene que ver con esa también, con esa descendencia espiritual. Abraham es considerado, es llamado el padre de la fe. También una tierra. Dios le dice, y vete a la tierra que yo te mostraré, la tierra de Canaán. Dios le hace una promesa, una tierra. Quizás él no la va a ver, quizás él no va a poder disfrutar de esa promesa, pero su descendencia sí lo va a hacer. Tiempo, años más adelante. Y una bendición para todas las naciones. En él serían benditas todas las naciones, porque a través de él vendría más adelante el Mesías, Jesucristo. Y a través de Cristo las naciones de la tierra serían bendecidas. Pero todo esto comienza con el llamado de Abraham.
Y ahí también tenemos un punto, que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra o todas las naciones de la tierra. Y eso nos da a entender que el plan de Dios no era solamente bendecir al pueblo de Israel o a los judíos ya en el tiempo del segundo templo. No era solamente ellos los únicos elegidos de Dios. Eran el pueblo del pacto, sí, pero en el plan de Dios estaba la bendición total, que la bendición de Dios alcanzara a todas las naciones, e Israel sería la luz de esa bendición. Este pacto es fundamental para comprender toda la historia bíblica posterior, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, vemos aquí puntos muy interesantes. Como les decía, ese punto interesante cuando hablamos de que, claro, la Escritura nos habla que a los suyos vino Jesucristo, pero no le recibieron, y que ese rechazo también hizo que el mundo gentil, nosotros, que no somos judíos de sangre ni nacionalidad judía, pudiésemos entrar también a este pueblo, ser injertados, como dice el apóstol Pablo, y ser parte del pueblo de Dios, un pueblo espiritual, y fuésemos parte de la iglesia que Cristo que Cristo fundó. Entonces, es muy importante este tema del pacto, y que podemos ver, vamos a ver más adelante en el desarrollo de los demás libros, en el estudio de los demás libros, cómo este pacto se va desarrollando y va abarcando más áreas y va tomando nuevas aristas, y vamos a ir ahí entramando, o sea, desarrollando todo esto a la luz de lo que nos dicen los textos bíblicos. Otro tema importante es la providencia divina. Y lo vemos esto reflejado en la historia de José, este hijo de Jacob, nieto ya de Abraham. Pero vemos aquí la historia de José, como él, bueno, todos conocemos la historia de José, que era el favorito de su padre, pero tenía una mala relación con sus hermanos, y además que José también era inmaduro al contar sus sueños de grandeza, y lo hacía delante de sus hermanos, delante de su familia, y esto más aumentaba esa tensión, ese odio, porque realmente lo odiaban a José. Tanto así que eh, eh, inventaron que él había muerto y lo vendieron al final a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto, y allá llegó a Egipto, estuvo en la casa de un oficial, Potifar, luego su mujer lo acusó injustamente, cae en la cárcel. Entonces ya vemos una historia totalmente triste, odiado por su familia, por sus hermanos, vendido como esclavo, cayó preso, acusado injustamente, cae preso en la cárcel, es acusado, pero eh, José tenía una particularidad, que él interpretaba los sueños, y después de interpretar los sueños al copero, al panadero en la cárcel, y estos sueños se cumplieron, años más tarde, después llega a interpretar los sueños del faraón. Y Faraón se siente agradecido porque alguien había interpretado sus sueños, y José se convierte en primer ministro. Después de Faraón estaba José. Entonces, Génesis capítulo 50, versículo 20, quise hacer el resumen de la historia de José, nos dice, Génesis 50, 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Después que José se reencuentra con sus hermanos y después con su padre, y finalmente se los lleva a vivir a Egipto y a la tierra de Gosén, y finalmente Jacob muere ya anciano, los hermanos de José pensaron que él se iba a vengar de ellos. Pero aquí José les dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios encaminó todas estas cosas para bien. Y ahí nosotros vemos cumplido lo que dice la Escritura: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y vemos la historia triste de José, terrible. Pero aún así Dios utilizó todos aquellos acontecimientos, todas aquellas situaciones difíciles, tristes, eh, terribles, adversas. Aún así Dios utilizó todo aquello para un bien mayor, porque gracias a José, en aquel entonces, mucha gente, muchos pueblos fueron salvados de morir por la hambruna que hubo por esos 7 años. Entonces, si bien fue un tiempo triste, un tiempo de prueba extenso,
aún así Dios cambió, cambió toda esa situación para un bien mayor. Y eso nos habla de la providencia divina, de la soberanía de Dios. El tema que enseña Dios, este tema de la providencia enseña que Dios gobierna incluso las circunstancias adversas para cumplir sus propósitos. ¿Tuvo que sufrir José? Claramente tuvo que sufrir. Pero era por un bien mayor. A veces nosotros decimos, pero si Dios sabía, si, ¿para qué hizo sufrir tanto a José si lo hubiese hecho de otra forma? Pero muchas veces nosotros nos damos cuenta, nosotros estamos leyendo la historia y sabemos el final, lo sabemos todo. José no lo sabía. Pero José, a pesar de todo lo que vivió, dice una frase que se repetía mucho en la historia de José, es que Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. La mano de Jehová estaba con él. ¿Por qué? Porque él entendía que eh, cuál era su posición. Él era una criatura de Dios, un servidor de Dios. Y Dios tenía todo bajo control. Y si ustedes se fijaron, no sé si se dieron cuenta, pero la historia de José refleja claramente lo que Cristo vivió. Fue rechazado por sus hermanos. Jesucristo, los suyos vino, sus hermanos judíos, pero no le recibieron. Lo odiaron, lo desecharon. José fue vendido a precio de esclavo. Jesucristo fue vendido a precio de esclavo por Judas. Para su padre, sus hermanos dijeron que estaba muerto. El pueblo judío, ¿qué es lo que hizo? Lo asesinaron. Sí, realmente a Jesucristo lo asesinaron en la cruz. Le dieron muerte, pero el tercer día resucitó. Fue necesario que Jesucristo padeciese todo eso para el bien mayor, para el bien de la humanidad, para que todo aquel quien él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él en la cruz decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y José le decía a sus hermanos, vosotros pensaste mal contra mí, pero Dios encaminó todo para bien. La providencia de Dios. Y eso nos enseña a nosotros que muchas veces vamos a vivir muchas situaciones en las que no vamos a comprender, no vamos a entender, pero Dios está en control. Dios sabe que hay un bien mayor. Nosotros no lo sabemos, pero por algo sucede. Dios no nos va a hacer sufrir sin ningún resultado en el cual nosotros podamos decir que nos dio más conocimiento, más sabiduría, más conocimiento de Él, ha fortalecido nuestro espíritu. Dios nos va a poner más cargas de las que nosotros podamos sobrellevar. Ahora, cuando estudiamos el libro de Job, claramente ahí vemos que Job no había hecho nada, pero sí estaba sufriendo muchas cosas, pero aún así ese sufrimiento que no tenía causa, aún así eso trajo un mayor conocimiento de Dios, porque él decía, de oídas te había oído, ¿cierto? Había escuchado de ti, había oído, pero ahora te conozco de verdad, ahora puedo verte, ahora puedo conocer quién realmente eres tú. Entonces vemos que en la providencia de Dios eh, pueden suceder muchas cosas que a nuestro parecer pueden ser catastróficas, que se nos pueda estar derrumbando el mundo, pero Dios tiene un plan detrás de eso, que nosotros no lo vemos, claramente no lo vemos, pero sí tenemos claro que estando en las manos de Dios, todo está bien, aunque todo esté mal alrededor nuestro, pero en los planes de Dios todo está bien. Ahora vamos a hacer un bosquejo de nuestro libro, ya para ir avanzando, ya y para no retrasarnos tanto. La idea es que podamos ver un libro por cada estudio, por cada capítulo de este programa. Así que vamos a hacer un bosquejo de nuestro libro, del libro de Génesis. Si usted está ahí, como le dije al principio, tomando nota, tenga en cuenta que el libro de Génesis lo podemos dividir en dos partes. El de Génesis capítulo 1 al 11, nosotros podemos ver la historia primitiva, la historia primigenia. Así podemos llamar a estos primeros 11 capítulos, la historia primitiva. Ahí en el capítulo 1 y 2 nos habla de la creación, el capítulo 3 nos habla de la caída, el capítulo 4 y 5 nos habla de la expansión del pecado, el capítulo 6 al 9 nos habla del diluvio
Y capítulo 10 y 11 nos habla de el origen de las naciones y la Torre de Babel, el origen de los idiomas, como ya hemos visto. Y desde el capítulo 12 al 50 la historia se centra ya en los patriarcas. Y por eso se llama esta sección, o esta segundo bloque, se llama la historia patriarcal. Y nos habla de historia, nos presentan historias, situaciones, temas importantes que le acontecieron a estos hombres conocidos como Abraham, Isaac, Jacob y José, que son los patriarcas, los padres de la nación de Israel. Así nosotros bosquejamos el libro de Génesis. Podemos hacer un bosquejo un bosquejo mental, ¿cierto? Un mapa mental muy fácil de recordar. Del capítulo 1 al 11, la historia primitiva, y del capítulo 12 al 50, la historia patriarcal. Entonces comenzamos a resumir un poquito lo que vemos en estas dos secciones. Como decíamos, desde el capítulo 1 al 11 tenemos la historia primitiva. Capítulo 1 y capítulo 2 nos habla acerca de la creación del universo, del ser humano. Se establece el orden de la creación y la relación entre Dios y el hombre. Y eso, como ya lo hemos estudiado esto, no vamos a profundizar mucho más, pero es muy importante que los primeros dos capítulos nos hablan del origen del hombre, del universo. Y eso nos da a entender a nosotros que nuestro origen proviene directamente de Dios. Somos creados por Dios, nuestro inicio está en Dios, nuestro propósito está en Él. Dios tiene propósitos con nosotros y tiene un destino para nosotros. ¿Por qué hablo de esto? Porque en los primeros dos capítulos de Génesis ya no da lugar a las supuestas teorías de evolución, a las supuestas teorías del origen del universo, del origen de la vida que la ciencia pretende enseñar, explicar, pero dejando a Dios de lado. La Biblia es clara en decir que Dios es el creador de la vida, el creador del universo, el creador de la humanidad. El capítulo 3 nos habla de la caída, ¿cierto? Adán y Eva pecaron, cayeron del propósito de Dios, rompieron esta relación, quebraron esta relación entre Dios y el hombre y sufren las consecuencias del pecado. El capítulo 4 y 5 nos habla acerca de la expansión del pecado. Desde ahí el hombre comienza a manifestar una naturaleza pecaminosa, a vivir una naturaleza pecaminosa, a heredar una, una, una condición pecaminosa. Somos herederos de una condición pecaminosa y vivimos en una naturaleza pecaminosa, tendiendo a pecar. Capítulos 6 y 9 nos habla del diluvio, cómo Dios escoge a Noé, cómo Dios escoge a él y a su familia para construir un arca, y que a través de esa arca ellos pudiesen salvarse ellos y también animales de diferentes especies, porque Dios había decidido destruir a toda la humanidad, porque el pecado los había depravado a tal nivel que era necesario comenzar otra vez. Y la palabra de Dios nos dice que los últimos tiempos serán como los días de Noé. Serán como los días de Noé. Y si todavía el Señor no ha venido, y si todavía no es el fin, es porque todavía no llegamos a la decadencia de los días de Noé. Imagínense cómo está el mundo hoy en día. La decadencia moral, espiritual que hay en el mundo, pero aún no es el fin. Y quizás y quizás vamos a ver cosas peores. Esperamos que Dios tenga misericordia de nosotros y de la humanidad. Capítulo 11, vimos la historia de la Torre de Babel, el origen de las naciones, el origen de las lenguas, de los idiomas. Un paralelo, ahí podemos hacer un paralelo con Pentecostés. Aquí Dios descendió a la tierra y les entregó idiomas, lenguas, dialectos humanos para que el mundo se dispersara,
pero en Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre aquellos que estaban en el aposento alto, y les dio lenguas de fuego, lenguas para que ellos pudiesen dar testimonio de Cristo, de la palabra de Dios, y para que ellos fuesen testigos de Jesucristo. No testigos de Jehová, sino que testigos de Cristo. Y ahí nace la iglesia y se expande por todo el mundo. Un paralelo muy interesante. El capítulo 12, en adelante vemos la historia del capítulo 12 al 25, vemos la historia de Abraham. Como Dios llama a Abraham, establece un pacto con él, se revelan las promesas que guiarán la historia de Israel. Vete de tu casa, de tu padre, de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. A Abraham le hizo ese llamado. Y ahí podemos ver que Abraham obedece, pero también se lleva a Lot, que no era parte de su núcleo quizás familiar más cercano. Y vemos después las consecuencias de haberse llevado a Lot. Tiene problemas él y sus pastores. Y bueno, también sabemos la historia de Sodoma y Gomorra, pero Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, sal con tu familia, tu esposa, tus siervos, tu casa. Del capítulo, 21 al 35 vemos la historia también de Isaac. Isaac representa la continuidad del pacto, la fidelidad de Dios permanece a través de las generaciones. Pero es muy importante también, o bien interesante ver este tema, que de Abraham se habla mucho y de Jacob, su nieto, también se habla mucho en la historia patriarcal. Y de José también se habla mucho. Hay muchos capítulos que hablan de la vida de José. Pero de Isaac es muy poco. Y hay un escritor bíblico que no recuerdo muy bien, pero dice, Isaac fue hijo de un gran padre, fue hijo de un gran hombre y fue padre de otro gran hombre. Isaac es como un patriarca de transición entre Abraham y Jacob. Jacob, desde el capítulo 25 al capítulo 36, Dios transforma a Jacob y lo convierte en Israel. De sus hijos surgirán las 12 tribus de Israel. Y de Jacob, que después de pelear con Dios, Jacob peleando con un ángel, esa historia que vemos aquí en el libro de Génesis, después de que tiene esta lucha con eh, el ángel cambia su nombre y lo cambia por Israel, porque has luchado con Dios y has vencido, le dice el ángel, que era Dios. Jacob luchó con un ángel por esa bendición. Y, y de ahí en adelante, claro, Jacob se convierte en Israel, o es conocido como Israel, y sus hijos posteriormente se conocerán como las 12 tribus de Israel. Y la historia de José, del patriarca José, se nos narra en los capítulos 37 al 50. Son hartos capítulos. La historia de José muestra cómo Dios preserva a su pueblo. La familia de Jacob llega a Egipto preparando el escenario para el libro del Éxodo. Aproximadamente un grupo de 80 personas es la que llega, de la familia de Jacob, llega a Egipto y se establecen allí. Y el grupo familiar de Jacob de 80, 100 máximo aproximadamente, muchos años después, generaciones después, se convierten en un gran pueblo. Y ahí comienza la historia de el Éxodo y la historia de Moisés. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué podemos concluir ya? Ya vamos terminando nuestro estudio del día de hoy. Una aplicación. El valor teológico y práctico del libro de Génesis. Y esto ya quiero leerlo ya un poquito más rápido para ya estar terminando. En primer lugar, nos permite comprender comprender el origen del mundo. Génesis nos enseña que el universo no es producto del azar, sino del propósito soberano de Dios. Esto fortalece la fe en un Dios creador y sustentador. Recuerden que hemos dicho que Dios es el creador y el que sustenta su
creación. La creación no es algo que sucedió al azar, ni sigue un curso por el azar, sino que Dios es el que sustenta su creación. Número 2, nos ayuda a entender la naturaleza del pecado. El libro explica por qué el mundo está marcado por el sufrimiento y la corrupción moral. Esto nos lleva a reconocer nuestra necesidad de redención. Obviamente, como hemos dicho, se nos habla acerca del origen del pecado en la humanidad y cómo esto ha traído consecuencias. Y esto es lo que vamos a ver a lo largo del libro a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, a lo largo de la Biblia. Y como decíamos también, el tema de la Biblia se centra en este punto importante, la redención del hombre, del pecado, de la muerte. Número 3 nos muestra el inicio del plan de salvación. Desde Génesis 3:15 hasta el pacto con Abraham, el libro revela que Dios tiene un plan redentor para la humanidad. Este plan alcanza su cumplimiento en Jesucristo. Y de ahí que nosotros entendemos que la Biblia tiene un carácter un carácter progresivo en cuanto a su revelación. Poco a poco Dios va dando más revelación. Y eso lo vemos a través de la Biblia. Vemos poco a poco estos temas teológicos, doctrinales, históricos importantes, que los vemos aquí, el origen, en el libro de Génesis, pero poco a poco Dios va a ir dando más luz, se va revelando más al hombre, se va relacionando más profundamente con su pueblo, con el pueblo de Israel, y le va entregando sus mandamientos, le va entregando su voluntad, le va enseñando, eh, y va entregando nuevas herramientas para que ellos puedan entender esa necesidad de redención, la necesidad de redención del hombre. Entonces, la revelación es progresiva. Poco a poco Dios va enseñando eh, sus propósitos, su voluntad, y obviamente lo que el hombre necesita, en este caso para ser salvo, para ser redimido. Como punto número 4 nos enseña a confiar en la providencia de Dios. Las historias de los patriarcas muestran que Dios dirige las historias incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Esto anima al creyente a confiar en la soberanía divina. Lo hablamos, ¿cierto? Lo mencionamos en cuanto a la historia de José. Puede ser una historia trágica, pero tenía un final, tenía un propósito mayor, que a pesar del sufrimiento, el propósito era, era mayor, era mucho mejor. Tenía que suceder, tenía que quizás pasar por todo ese sufrimiento para que eso también le diera la experiencia, la sabiduría, la templanza, la madurez para poder actuar de la forma que actuó José ya en el momento en que Dios lo bendijo al ser primer ministro también en Egipto. Entonces, claramente Dios tiene un propósito, un plan en todo. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, sean buenas, y todas las cosas significa cosas buenas y cosas malas. Y número 5, nos recuerda la fidelidad de Dios a sus promesas. A lo largo del libro vemos que Dios cumple lo que promete. Esto fortalece la esperanza cristiana y la confianza en la palabra de Dios. Vemos que Dios cumple las promesas. Y si bien aquí vemos que hay promesas que parecieran no verse cumplidas en su totalidad, sí Dios da esperanza, sí Dios le muestra que hay un cumplimiento. Abraham le dice que 400 años su descendencia estaría en tierra extranjera. 400 años, hablando de todo el periodo que después de que José lleva a su familia a vivir a Egipto, y después que muere José y transcurren muchos años, cientos de años, hasta que hay un nuevo faraón en Israel, un nuevo rey de Egipto, un faraón en Israel dije, un faraón de Egipto, que no conocía a José. Ya habían pasado 430 años hasta que surge la figura de Moisés. Pero Dios ya había hablado, Dios ya había pactado, ya había hablado, le había enseñado a Abraham acerca de todo esto. Por lo tanto, sí Dios cumple sus promesas, pero la promesa de una tierra
Eso también iba a llevar tiempo, pero eso no significaba que Dios no iba a cumplir sus promesas. Entonces vemos que este libro nos recuerda la fidelidad de Dios, porque Dios cumple su palabra. Y en la vida de los patriarcas vemos esa fidelidad de Dios, que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las diferentes situaciones que vivieron los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob que vivió muchas experiencias muy enredadas, muy adversas, aún así la presencia de Dios, el respaldo de Dios, la fidelidad de Dios estaban con él. Y bueno, y para concluir ya, para terminar este estudio, ¿qué podemos decir? El libro de Génesis no es simplemente un relato antiguo sobre los orígenes del mundo. Es el fundamento teológico de toda la revelación bíblica. ¿Se acuerdan lo que les decía al principio? Es el semillero. En él encontramos el origen de la creación, el origen del pecado, el origen del pacto, el comienzo del plan de redención. Por esta razón, Génesis funciona como la puerta de entrada a toda la historia de la salvación que culmina en Jesucristo. Y terminamos entonces nuestro estudio del día de hoy del libro de Génesis. Vimos los temas más importantes, los temas principales, teológicos, históricos, que nos ayudan bastante a entender lo que enseña el texto, pero también lo que vamos a ver a lo largo de la Biblia, a lo largo de los libros de la Biblia. Así que le invito a que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios, le invito a que siga sintonizando el programa, que siga tomando apuntes, que siga atento a lo que estamos profundizando en estos estudios. Y le invito a que el próximo programa esté atento, porque vamos a seguir con el libro de Éxodo. Vamos a seguir con el segundo libro de Moisés. Así que Dios le bendiga, le espero en el próximo capítulo. Y mientras tanto, que el Señor le bendiga. Chao, chao. Esto fue A Través de la Biblia, un viaje de conocimiento y pasión por el estudio de la palabra de Dios. Nos encontramos en un próximo programa. Que Dios les bendiga.